Economía Hoy, democratizando la educación financiera. Importante para nuestros seguidores, tal vez que pudieras ilustrar, hay tres instrumentos a través de los cuales el Fondo Monetario puede ayudar a los países financieramente hablando. Está la facilidad rápida del Fondo Monetario, tenemos el convenio de derecho de giro o el convenio stand-by más conocido, y luego está la facilidad ampliada. Si pudieras explicarnos en qué consiste cada instrumento, si uno condiciona a otro, cuáles son las implicaciones, en fin, un poquito más de descripción de las formas de actuación del Fondo Monetario Internacional. De acuerdo, Gerardo. En realidad hay más instrumentos. El Fondo Monetario tiene una amplia gama de instrumentos de financiamiento para sus países miembros, pero algunos están enfocados en países de renta baja y Costa Rica no está en ese grupo. Costa Rica es un país de renta media alta y consecuentemente el grupo de instrumentos al que tiene acceso es menor. Es mayor a esos tres. Hay otros instrumentos a los que Costa Rica podría acceder, pero son básicamente de naturaleza precautoria, es decir, que no nos darían financiamiento inmediato. Dentro de los instrumentos de financiamiento inmediato que un país como Costa Rica de renta media alta podría intentar acceder, están justamente esos tres que mencionas. El primero es un instrumento de financiamiento rápido que se da en circunstancias de emergencia. Esas emergencias pueden ser por desastres naturales, como por ejemplo la pandemia que estamos viviendo, y por eso justamente Costa Rica acude a este instrumento y en el mes de marzo solicita al Fondo Monetario Internacional un crédito de financiamiento rápido, un instrumento de financiamiento rápido, el llamado RFI, que justamente ayer aprobó en segundo debate la Asamblea Legislativa. Este instrumento se da básicamente en un único desembolso frente a la constatación de que las políticas económicas del país, sobre todo las políticas macroeconómicas, decíamos, política monetaria, política fiscal y política financiera, están orientadas a, en primer lugar, atender los problemas relacionados con la emergencia natural o la emergencia a la que da lugar este financiamiento, y en segundo lugar, que las políticas permitan también una recuperación del país luego de pasada la emergencia. Entonces, el Fondo Monetario constata que este es el caso, que Costa Rica tiene políticas macroeconómicas bien orientadas y aprueba el financiamiento bajo el instrumento de financiamiento rápido en abril de este año, el 29 de abril, y luego viene a la Asamblea Legislativa y se aprueba. Ese instrumento, de nuevo, es para paliar una necesidad que se presenta como consecuencia de una emergencia. La pandemia clasifica típicamente, y por eso muchos países en el mundo, más de 90 países han solicitado este instrumento de financiamiento por parte del Fondo Monetario. En el caso de Costa Rica, este instrumento nos aporta $500 millones, un poquito más, que representa el 100% de la cuota de Costa Rica ante el Fondo Monetario Internacional. Recordemos que el Fondo Monetario es como una especie de cooperativa donde los países miembros aportan una cuota y es con base en esas cuotas que se determina a cuánto crédito pueden acceder. Y es con base también en esas cuotas que los países se prestan unos a otros. Es decir, es una cooperativa en el sentido de que el financiamiento de cada país miembro viene de los demás países miembros. En el caso de Costa Rica, nuestro aporte al Fondo Monetario, nuestra cuota, representa alrededor de $500 millones y este crédito de financiamiento rápido nos da 100% de la cuota, que representa 500 millones. La otra facilidad, que es básicamente el instrumento de financiamiento típico del Fondo Monetario Internacional, son los acuerdos stand-by. Estos son acuerdos de corto, mediano plazo, normalmente de 18 meses a 2 años. Pueden ir hasta 3, pero típicamente son de año y medio a 2 años, los stand-by arrangements o acuerdos stand-by, que dan acceso hasta por 435% de la cuota en total por un máximo de 3 años, normalmente con accesos de 145% de la cuota de cada país por año. En el caso de Costa Rica, 145% de la cuota representa alrededor de unos $750 millones, un poquito menos. De manera que con ese acuerdo podría Costa Rica acceder a algo así como $750 millones de crédito por año, hasta por un máximo de 3 años, lo cual sumaría $2.250 millones. Y la tercera facilidad es la facilidad de financiamiento extendida. Esta, o EFF por sus siglas en inglés, Extended Fund Facility. Esta facilidad
en realidad, o instrumento, está orientada más a países que tienen problemas estructurales de naturaleza fiscal o de naturaleza externa, que se manifiestan en una necesidad de balanza de pagos actual o potencial, como explicaba antes, más prolongada en el tiempo. Claramente, en el caso de Costa Rica, estamos en una situación intermedia entre un stand-by, que es para resolver problemas de corto plazo, y un acuerdo de facilidad prolongada o extendida, que es para resolver problemas más estructurales. Porque la situación que tenemos es una situación que se origina en un déficit fiscal insostenible, pero que tiene una exacerbación significativa en la pandemia. Entonces, hay una situación estructural que es ese déficit fiscal alto que hay que resolver, pero también una situación de emergencia que nos complica aún más la situación de las finanzas públicas. Por eso el país ha estado debatiendo entre uno y otro instrumento. Al final, el Fondo Monetario será quien nos aconseje cuál de estos dos instrumentos funciona mejor, pero me parece que lo que sí es fundamental para Costa Rica es que tengamos un acuerdo de mediano plazo, es decir, un acuerdo de 3 años que nos permita no solo navegar la pandemia, sino también el periodo electoral que se avecina. Recordemos que tenemos elecciones para febrero del 2022 y esos periodos electorales siempre generan algún nivel de incertidumbre. ¿Qué políticas fiscales va a seguir el país? El país va a seguir comprometido con una política de ajuste fiscal, de consolidación fiscal, de reducción del déficit. Y esa pregunta, de alguna forma, se refleja en incertidumbre para los inversionistas o en una prima mayor por riesgo, es decir, tasas de interés más alto que cobrarían los inversionistas para comprar deuda costarricense. Para reducir esa incertidumbre y consecuentemente mejorar las tasas de interés, me parece que sería importante que Costa Rica tenga un acuerdo de mediano plazo con el Fondo Monetario Internacional, un acuerdo de 3 años. Sea un stand-by o un acuerdo de facilidad prolongada, extendida. Economía Hoy, democratizando la educación financiera.